Buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, en el auditorio de este centro. Mi nombre es Rosa Meneses León y les doy la bienvenida. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Ecatepec, una imagen, una crónica. Les voy a presentar a los ponentes. El compañero Aristeo Duarte Romero, cronista del pueblo de Santo Tomás, Chiconautla. A sus órdenes. El compañero Ignacio Villegas Cedillo, cronista del pueblo de Santa María, Chiconautla. La cronista doctora Angélica Rivero López, cronista vitalicia de Ecatepec de Morelos por la NACIM. Los dejo con la cronista doctora Angélica Rivero para que haga la presentación de los cronistas. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, así como los que nos ven por las redes sociales. En esta ocasión vamos a hablar sobre 3 fotografías de los pueblos de Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla y de San Cristóbal Ecatepec de Morelos. Para dar inicio vamos a empezar con el cronista de Santo Tomás Chiconautla, el ciudadano Aristeo Duarte Romero, a quien le pedimos que pase a ocupar aquí un asiento para que nos exponga la fotografía. Pero antes, por favor, si nos ayudan a pasar a su asiento a don Ignacio, por favor. No nos quieren subir en un asiento allá. Ya, gracias. Gracias. Ay, Bueno. ¿Cuántos años? usted me dice que... Buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Aristeo Duarte Romero y me declaro un humilde servidor de todos ustedes. Agradezco infinitamente a la señorita doctora del Instituto Nacional de Antropología e Historia el haberme hecho el honor de invitarme a esta conferencia. Aclaro, lo que voy a comentar son 20 años antes de que su servidor naciera. Corría aquella época en que el jefe supremo de la nación y presidente de la República Mexicana, el general Venustiano Carranza, presidente de México, el señor gobernador del Estado de México, Agustín Millán Vivero. Y vamos a remontarnos al honorable ayuntamiento de San Cristóbal Ecatepec de Morelos, Estado de México. Era el año de 1917, cuando era presidente municipal Laureano Reyes. Entonces
Perdón, con su permiso, ¿me puedo sentar? Entonces componían el honorable ayuntamiento, como repito, Laureano Reyes. Primer regidor, Rómulo Fragoso. Segundo regidor, Alejo Gallo. Y el señor síndico municipal, don Margarito F. Ayala. Don Margarito era el asesor jurídico del pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Y él pensó y lo comentó con el honorable ayuntamiento de construir un juzgado. Este juzgado se llevó a cabo con cooperación de las gentes del pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Se puso la primer piedra el día 6 de mayo de 1917. Bien, resulta que para 1918 Román Enríquez era el presidente municipal y don Margarito F. Ayala se suspendió un poco la obra de la construcción del juzgado porque estuvo gestionando tierras para el pueblo de Santo Tomás Chiconautla junto con el líder de Guadalupe Victoria. Esto tuvo consecuencias muy graves con las tres haciendas, Cerro Gordo, Portales y El Risco. Porque don Margarito F. Ayala, en el Cabildo, pensó en que el municipio tuviera la obligación de darle sueldo a los maestros, porque en aquel entonces los maestros ganaban 30 centavos al día por cooperación de la gente de los pueblos. Y en la iglesia, ahí estudiaban niños y niñas, era mixto. Y entonces se pensó que el clero es una cosa y el Estado es otra. Por eso se pensó en hacer un juzgado. Fue golpeado don Margarito de Ayala y encarcelado por esa situación de pues iniciar ya las escuelas. Y entonces, en vez de juzgado, se aprovechó la construcción del juzgado para escuela, porque la escuela pues se daba al pie de los árboles, en cuartos improvisados, y se pensó ya en una escuela y se tuvo que aprovechar la obra del juzgado como escuela que llevó el nombre de Ignacio Ramírez. Ahí era exclusivamente para los niños esa escuela. Y ahí Melania era la maestra. Y en la oficina, que ahora es del agua potable, era una capilla advocada al señor San Jerónimo.
y ahí llevó el nombre de Escuela Josefa Ortiz de Domínguez para niñas. Entonces, para 1919 ya era presidente municipal Teodoro Reyes, y para 1920, según la fotografía que tenemos aquí, tiene esa fecha, fue la inauguración. Me he dado a la tarea de investigar quién era presidente municipal en 1920 y no encuentro ese dato en el archivo del municipio de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. Se supone que era Teodoro Reyes, el presidente. Entonces, en esta fotografía que está aquí, por lo que me han dicho las personas de mayor edad, me atrevo a hacer este reconocimiento. Quien está con el sombrero junto a su cabeza, Juan Soriano. La tercera persona, Juan Villalba. El niño, José Sandoval. La persona que está junto, Gumecindo Ayala. Son las personas que alcanzo a distinguir de esta fotografía. Allá veo dos personas, dos mujercitas, Norberta Rodríguez, esposa de Adalberto Fragoso, y la jovencita María de Jesús Fragoso Rodríguez, su hija. Esto es lo que yo alcanzo a notar de esta fotografía. Es lo que puedo yo explicar de esto. Esta carretera que ustedes ven es la carretera Morelos, la calle Morelos. Al costado derecho nace la calle Industria. Ese cuartito que se ve ahí, ese era el molino de don Juan Soriano. Es lo que yo alcanzo a distinguir. Ya para 1933 ya dejó de funcionar esa carretera México-Pachuca, la avenida Morelos en el pueblo. Es lo que yo alcanzo a distinguir, a darme cuenta, comentarios de mis adultos. Es lo que descifro. Si alguna pregunta hay por ahí. Don Aristeo, si nos habla de la capilla de donde actualmente son las oficinas del agua potable, ¿qué es la que estoy marcando con verde? Bien. Esa capilla nos habla de cuando se construyó la iglesia de Santa María Chiconautla y de Santo Tomás Chiconautla, según Toribio de Benavente Motolinía, que significa el Padre Humilde. Y el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, nos dice que para 1940 ya había más
de 40 templos advocados a la orden franciscana. Se dice que entre Santa María Chiconautla y Santo Tomás Chiconautla había 9 capillas advocadas a los 9 lugares, porque Chiconautli es 9 y Plan es lugar. Esto significa en náhuatl Chiconautla o Chiconautlán, lugar de 9 o 9 lugares, de ahí las 9 capillas. Esas capillas pues fueron dedicadas después de, porque ahí era la capilla de San Jerónimo, donde ahora es la oficina de agua. Esa capilla tuvo su parcela ejidal, que la rescatamos, y la capilla de Señora Santa Ana era donde el primer obispo de Texcoco llegaba a la visita de Santo Tomás Apóstol, pasaba ahí a arrodillarse en la capilla de Señora Santana. Teníamos la capilla de Señor San Ramos. Entonces, nuestra iglesia fue construida más o menos allá por el año de 1537 y lleva la arquitectura a cañón, la cúpula y 2 torres, significando el cuerpo de Jesús crucificado. Tomás es palabra hebrea que significa gemelo. Entonces, allí estaba el templo advocado a Quetzalcóatl, que es el gemelo. Y con la conquista de aquel día 13 de mayo, si no me recuerdo, de 1521, disculpen los errores que pueda yo cometer. Entonces dijeron los españoles: ahora van a venerar al verdadero Quetzalcóatl, que se llama Tomás, que significa gemelo. Y así está construida nuestra iglesia de esa época, y de acuerdo con Toribio Benavente y Fray Juan de Zumárraga, para 1540 ya estaban estas construcciones de nuestras iglesias, Santa María y Santo Tomás Chiconautla, Calculpa y Ciguatecpa. Es lo que yo podría más o menos explicarles. De momento hay mucho de qué platicar, pero pues tenemos el tiempo medido. Si hay otra duda o alguna cosa, y si el tiempo se presta. Bien, por su atención, señores, les agradezco, porque actualmente esta capilla que tuvo en esa época la construcción arquitectónica la más importante en el Estado de México, fue el juzgado del pueblo de Santo Tomás Chiconautla, y que ahora da servicio al señor delegado, que ahora es una mujercita, y al Consejo de Participación Ciudadana. Por su atención, les doy las más sinceras gracias, agradeciéndoles infinitamente de corazón
y bondadosamente, con cariño y respeto. Muchas gracias y muy amables. Gracias, don Alicia. A continuación, presentamos al... ¿Nos ayudan, por favor, con Ignacio? Al ciudadano Ignacio Villegas Cedillo, cronista del pueblo de Santa María Chiconauta. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, gracias. Bueno, déjeme presentarme. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy Ignacio Villegas Cedillo, originario de Santa María Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Voy a referirme a la fotografía que tenemos aquí a la espalda. Corresponde al kiosco de la plaza de ese entonces, de 1964, en el periodo de 1974-66, estuve de presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Antes de esa fecha no había kiosco. Para que construían los pueblos esos kioscos, era un símbolo de progreso para presumir a las demás comunidades, y ese kiosco se construyó con dos formas. La prioridad municipal apoyaba con materiales y el pueblo tenía que hacer la mano de obra en faenas que se nombraban trabajo voluntario por las gentes del mismo pueblo, ¿sí? Entonces, también en esos años de la época no había pavimentos, asfaltos, las calles eran de terracería, así como el piso de la plaza era terracería, no había pavimentos. En 1954 se construye el kiosco. Era una réplica del kiosco del pueblo de Zumpango, Estado de México. De ahí sacaron el modelo, le imitaron, más bien dicho, el modelo para llevárselo a Santa María Chiconautla. ¿Sí? Ahí me tocó, como ciudadano, hacer faenas. Mi primer faena en el pueblo fue precisamente cuando se coló la losa del kiosco entre el piso y la cúpula del mismo kiosco. Ahí estuvimos trabajando a los 18 años, que era la mayoría de edad. Entonces, ahí en la plaza había un árbol que se llama pirú. Era muy frondoso, muy frondoso. Y antes de que se construyera el kiosco, ahí se asombraba los músicos de las bandas de música que van a animar los días de fiesta, de las fiestas patronales del pueblo Santa María Chiconautla, que es el 1 de julio y el 8 de septiembre. El 1 de julio se corresponde a una imagen de un Cristo que tenemos en una iglesia que se le construyó especialmente a él, en el barrio en el rumbo del Calvario, ¿sí? Y la fiesta del 8 de septiembre le pusieron, desde que llegaron los franciscanos, a empezar la capilla abierta en la parroquia, que hoy es parroquia. Esa se la consagraron en un principio a la Natividad de María Santísima, allá por el año 1536-37. Hay una diferencia, unos historiadores la marcan como 1549, otros la marcan
como 1537. Así es que no lo sabemos exactamente. Ahí se hizo igual. Después, como vemos ahí, alrededor del kiosco, estando yo como presidente de la Junta de Mejoramiento, quise darle otra fisonomía a mi plaza. Y ven, ahí en un extremo, todavía se ven los muros de adobe. En un extremo del kiosco era la casa del señor Felipe Flores. En él, antes de que entrara una ampliación que se logró en 1964, 66, 68, 66, ¿sí? Así fue mejorando la plaza y traté de ponerle, se le hizo una jardinería, ¿sí? Me donaron 500 arbolitos que tuve que ir hasta el vivero de Coyoacán, de la Ciudad de México. Desgraciadamente los arbolitos me los dieron muy pequeñitos. Y llevando un carro de botella pensaba que iban a darme unos árboles grandes. No, me dieron unos arbolitos muy pequeños. En una fiesta los planté con la intención de poner unos cepos cuando crecieran y arreglarle una plaza con vegetación, pues. Como vemos allá también que hay unas bancas de granito. Esas las conseguí con los vecinos y cada banca costó 500 pesos, eran de granito, ¿sí? Traté de mejorar la plaza y también vemos que en esos tiempos no había las luminarias de alumbrado público como las existe ahora. Pusimos esos postes muy delgaditos de tubos, con tubos de alumbrado de esos fosforescentes. Ahí se ve todavía los alumbrados que pusimos profesionalmente. Así fue mejorando la plaza hasta 1937. A 1957 la gente se alumbraba en las noches con velas o quinqués de petróleo en las casas habitación, que eran 140 casas más o menos en todo Santa María Chihuahua, con una población de 1000 habitantes aproximadamente. Ahora, en la actualidad, tenemos más de como 20,000 o 25,000 habitantes posiblemente. En el último censo desconozco a qué población. Nos podemos dar idea del cambio que hubo de 1966 a los 2023 estamos viviendo. Eso motiva que el agua potable se nos está agotando ahí en el pueblo. El agua que teníamos a 4 metros bajó ahorita a 90 metros de profundidad. Se tuvo que castelar un pozo de 60 metros que nos dejó el Departamento de Distrito Federal y Gobierno del Estado. Ahorita se consiguió, cuando estuvimos en el 92 en la Comisión del Agua Potable, se consiguió perforar un pozo a 200 de profundidad, de 200 metros de profundidad del agua. Ha bajado demasiado el agua. Y no solo ahí, en toda la región y el contorno de aquí de Catepec, ha bajado mucho los niveles de agua potable. Se está agotando por el exceso de población que tenemos aquí, concentrada ya aquí, que todos quieren vivir aquí en el área metropolitana. ¿Sí? Es un gran problema que está presentándose ahorita ya en los pueblos. También, hasta 1974, vecinos y autoridades y vecinos se consiguió contratar con Comisión Federal, con Compañía de Luz, del Centro, la electrificación del pueblo. Ahí ya no se prendieron los quinqués ni las velas, ya la Compañía de Luz nos instaló, nos electrificó el pueblo. Ahí, a partir de ese entonces, ya contábamos con corriente eléctrica en las casas de habitación. Esa gestión le hicieron
los pueblos, las autoridades municipales, locales, municipales del Estado y la gente del pueblo, que comparamos también para completar el presupuesto que exigió la compañía de luz, porque era un dineral. En ese tiempo eran como 50,000 o 70,000 pesos en ese tiempo, en 1964, 64, 66, 57. Mucho dinero en ese tiempo era. La gente, el 80% de los padres de familia eran campesinos, se ganaba muy poco. La industria todavía no llegaba aquí en Ecatepec. La industria de Ecatepec llegó como en los años de 1960 aproximadamente. Fue cuando la gente fue cambiando de campesinos a obreros. Ahí como fue cambiando su medio de vida, sus posibilidades de llevar más dinero a sus casas, sus hogares. Ahí fue mejorando ya la población. En lo que respecta a la educación, cada pueblo tenía sus salones. El sector Santo Tomás tenía sus salones en su plaza y Santa María los tenía ahí agregados en la parroquia, que hoy es la iglesia, que hoy es parroquia. Ahí estudiábamos nosotros los escolapios, los de Santa María ahí y los de Santo Tomás en el salón de su plaza. Así hasta 1942, siendo gobernador del estado Wenceslao Labra, construyó una escuela que se llama Justo Sierra y que actualmente cuenta ahorita con 50 aulas, ¿sí? Las últimas 7 aulas, cuando yo estuve en la Junta de Mejoramiento, se construyeron 7 aulas más. Fueron las últimas que he visto. Ya no hay construcciones de aulas. Hicieron, en lugar de hacer un turno que era diurno, lo hicieron también vespertino para dar cavidad a todos los escolapios que hoy existen ahí en esa escuela. Muchos alumnos, mucha gente que se avecindó, ha crecido mucho la población. Así ha sido la vida y la historia de Santa María Chiconautla. Cuando estuve yo en la Junta de Mejoramiento, tuvimos de presidente municipal a don Guillermo Rodríguez Caballero y de gobernador el licenciado Juan Fernández Albarrán, y como presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. Ahí estuve en ese periodo desde 1964 a 1936. Fue cuando dimos un salto de progreso a Santa María Chiconautla, ampliando la calle principal, que era de 6 metros, la ampliamos a 12 metros. Tuve que cortar casas, reparar las casas, conforme lo pidió el propietario, que era la condición que había puesto, y lo logré ampliarla. No logré pavimentarla porque ya se me que acababa el tiempo, eran 3 años nada más. Pero dejé todo preparado para que pavimentaran después esa ampliación. Ahora se ve bonita esa calle, desde la carretera hasta la plaza de mi pueblo. Quedó funcional, muy amplia, 12 metros. Es la normalidad de obras públicas de aquí de Ecatepec. Entonces así se trabajaba, haciendo faenas. En la red del agua potable, que fueron 7,5 kilómetros para alimentar a todas las casas de la población, hicimos faenas. Cada propietario de solares tenía que rascar la cepa de frente de su casa y preparar para que los representantes que éramos nosotros fuéramos a atender el tubo en faenas de las 8 de la mañana a las 12 del día. Cuando terminábamos de tender tuberías y probábamos con el servicio del agua, se veía que no hubiera fugas y ya se decía al propietario, ya puedes tapar la cepa. Y así, simplemente en mano de obra, el material para las tuberías, todo eso, se consiguió con donativos, con apoyo municipal después, porque el gobernador Juan Fernández Albarrán me apoyó mucho. En una gira de trabajo fue mi pueblo, como siempre había grupos que no estaban de acuerdo,
y se negaban a cooperar. Le planteé la problemática al gobernador ahí en la plaza y me dijo, usted siga trabajando y a partir de este momento va a contar con mi apoyo, pero siga trabajando por su pueblo. También ahí estaba a mi lado el presidente municipal y también soy el presidente municipal. Entonces el presidente municipal no le quedó otra que apoyarme en presencia del gobernador y también hicimos que cooperara. Cuando yo le dije al presidente municipal, señor, voy a seguir la red con la red de agua potable, llevar a mi pueblo, todas las casas tienen que crear sus programas de agua potable, nos falta material. Y me dice, si tú llevas $1 a la tesorería municipal, $1 va a poner la tesorería municipal, eran $2. Entonces, con eso ampliamos la red de agua potable hasta terminarla, hasta venta de Carpio. ¿Sí? No solo Santa María Chiconautla quedó con agua potable, también le combinamos a venta de Carpio, por la proximidad con que estaba con nosotros. Y como ellos cooperaban para las fiestas de mi pueblo, entonces moralmente teníamos una obligación de apoyarlos cuando les faltaba el agua potable. ¿Sí? Esa es la historia de mi pueblo, de la plaza, que a eso me invitó la doctora. Doctora, le agradezco mucho esa invitación y hacemos el esfuerzo por estar con usted, porque me gusta su forma de trabajar. Desgraciadamente, físicamente, yo ya estoy llegando a los 90 años, ya es muy difícil estar con ustedes. Quisiera seguir, pero veo que es muy difícil. Tengo que valerme de una persona que me apoye para traerlos del transporte. La doctora hace el favor de mandándolo a levantarnos allá de nuestras casas a don Aristeo y a mí para estar con ustedes. Agradezco mucho esa invitación, doctora. Yo quisiera seguir apoyándola como siempre lo hemos hecho. En las giras que hicimos, en las visitas guiadas en los pueblos, allá anduvimos visitando los pueblos con toda la mayoría de los cronistas que conformamos el Comité Municipal de Crónica de aquí municipal, donde usted es la presidenta y nosotros somos los colaboradores, trabajando con usted para darle a conocer a nuestras comunidades cómo se trabajó, cómo se ha trabajado y dejarles recuerdos como estos y las fotografías que contamos. Yo dispongo de una crónica de 100 páginas. Desgraciadamente es mucho tiempo para leerla y para ver todas las gráficas que tengo ahí. Pero de todas maneras, las obras quedan, nosotros vamos, las obras quedan para beneficio de nuestros semejantes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, don Ignacio. Señor Solita, por favor. Ya decimos ya. Le faltó decir que tiene un árbol genealógico. Muchas gracias, don Ignacio. Como bien menciona usted, es un gran esfuerzo el que hacen ustedes por apoyarnos en este trabajo. La verdad es que estamos eternamente agradecidos con ustedes por todo lo que hacen, por todo lo que ya hicieron y esperemos seguir en colaboración. Si me ayuda, por favor, por allá alguien en cambiar la imagen. Bueno, ahora me corresponde a mí hablar sobre San Cristóbal. Yo soy oriunda de San Cristóbal, Catepec de Morelos, y la siguiente imagen de la cual vamos a hablar, quizá todo el mundo ya la conoce, porque bueno, es una imagen que se ha difundido mucho, pero pocas veces se ha analizado la misma. Entonces, pues bueno, esta es una vista panorámica de la entonces villa de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. Esta toma fotográfica fue realizada desde el techo del templo de San Cristóbal. Esta es una fotografía en blanco y negro que mide aproximadamente 15 centímetros por 10 centímetros.
y es propiedad de la familia Rodríguez Salinas, a quienes les agradecemos por permitirnos utilizarla para esta exposición. ¿Me podían por favor pasar por ahí el señalador? El toallita con el señalador, por favor. Esta fotografía fue tomada, gracias, en la década de los años 40 del siglo XX. Antes de analizar la imagen, quiero leerles brevemente el contexto general de San Cristóbal de Ecatepec. Bueno, al noreste del municipio de Ecatepec se localiza la hoy ciudad de San Cristóbal Ecatepec de Morelos y que actualmente es la cabecera municipal. Al pie del eje Ecatepec y en las riberas del antiguo lago de Texcoco tuvo su origen una de las poblaciones originarias que conforman en la actualidad el municipio de Ecatepec de Morelos. San Cristóbal Ecatepec de Morelos alberga una historia milenaria desde su pasado prehispánico y virreinal, dando como resultado un sincretismo cultural durante las épocas independiente, revolucionaria y moderna. Ecatepec fue un señorío o antepet durante el posclásico tardío, y a la llegada de los ibéricos, estos fundaron un pueblo bajo el control del corregimiento de Chiconautla. Tiempo después adquirió la categoría de corregimiento, posteriormente de alcaldía mayor. Años después cambió a la denominación de subdelegación y de ayuntamiento de San Cristóbal Ecatepec. Mantuvo la categoría política de pueblo hasta el año de 1977, cuando es elevado a la categoría de villa. El gobernador del Estado de México, general Juan Nepomuceno Mirafuentes, emitió un decreto el 13 de octubre de 1877 en el que eleva de rango al pueblo de San Cristóbal Ecatepec y le otorga el rango de villa. Además, le agrega a la cabecera municipal y a la municipalidad el apelativo de Morelos, en honor a don José María Morelos y Pavón, en reconocimiento de que en esta localidad fue fusilado. La cabecera municipal tuvo la categoría política de villa 103 años, hasta el 1 de diciembre de 1980, cuando el gobernador del Estado de México, el doctor Jorge Jiménez Cantú, emite un decreto en el que la villa cambia de rango y le asigna la categoría de ciudad. La ciudad de San Cristóbal Ecatepec de Morelos ha sido la cabecera de los poderes políticos desde el año de 1640. Aspecto a destacar es que la muerte del generalísimo José María Morelos y Pavón en esta tierra, el 22 de diciembre de 1815, marcó simbólicamente a San Cristóbal Ecatepec. Ahora bien, para el año de 1930, esta localidad contaba con 1.411 habitantes. Era una localidad dentro de los pueblos de Ecatepec, ocupaba el tercer lugar en cuanto al número de habitantes. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la imagen. En primer plano, de izquierda a derecha, se observa el atrio del templo de San Cristóbal. Aquí vemos estas onditas que es parte de la barda atrial. El corral de consejo, que es el que estoy marcando con verde. La presidencia municipal, lo estoy marcando. El billar, que está en este extremo donde está el punto verde. Y una sección del jardín. El atrio del templo. En la imagen exclusivamente se observa lo que serían una sección de la barda atrial y dos arcos, creo que ya no se ve el punto verde, de entrada al mismo. En este espacio se encontraba un conjunto arquitectónico que estaba conformado por un atrio, convento, templo y huerto. A finales del siglo XVI, después de 1585, se inició la construcción del templo advocado a San Cristóbal, en el margen sur de la laguna de San Cristóbal. El templo de San Cristóbal se localiza al centro de un atrio, y como la gran mayoría de los que se construyeron durante el siglo XVI, está orientado hacia el poniente. Los atrios se utilizaron antiguamente como cementerios, y el de San Cristóbal no fue la excepción.
El cementerio dejó de funcionar en 1913, cuando fue cambiado de lugar. Sin embargo, desde el año de 1903 se empezaron a reacomodar algunas tumbas debido a la rehabilitación del mismo. Hasta la década de los años 40 del siglo XX se ubicaban dos pozos artesianos en el atrio. El atrio se encontraba protegido por una barda de piedra que en sus orígenes era ancha y alta, con la parte superior ondulada. En las esquinas suroeste y noreste del atrio se ubicaba una base cilíndrica con un remate cónico y sobre él una cruz de piedra. Aquí les estoy marcando esta cruz con la base cilíndrica, que es la única que aparece en la imagen, que se encontraba en el extremo suroeste del atrio. Originalmente, el atrio contaba con 5 accesos que permitían la llegada de los fieles al templo. Al poniente se localizaban 3 accesos. El primero de ellos era un arco que conducía directamente a la Capilla Nacional de Morelos y que no se observa en esta fotografía. El segundo estaba conformado por 2 arcos que conducían al templo de San Cristóbal, que serían estos de aquí que estoy marcando. Y finalmente el tercero y último conducía al antiguo exconvento de San Cristóbal, que sería este. Todos los arcos tenían macetones en la parte superior. Cada arco contaba además con una reja de madera. Aquí todavía se alcanza a distinguir algunos restos de esta reja de madera con la que contaban los arcos. Las dimensiones del atrio eran de norte a sur 93 metros y de oriente a poniente 57 metros, haciendo un total de 5.300 metros cuadrados. En esta imagen, como ya podemos ver, ya no se conservaba el antiguo cementerio, ya se había hecho un jardín. Ahora, vamos a hablar sobre la presidencia municipal, sobre la que estoy ahorita marcando con verde. Como parte de las celebraciones del centenario del inicio de la independencia nacional, el día 20 de diciembre del año 1910 fue inaugurado un nuevo palacio municipal en San Cristóbal. Era un edificio de construcción sobria y elegante, de planta rectangular y estilo neoclásico, el cual costó 3,000 pesos. El señor Joaquín Bolaños Cacho, jefe político de Tlalnepantla, durante su inauguración pronunció un discurso alusivo al acto y posteriormente dio lectura al informe sobre su construcción. El señor José Reyes, en nombre del ayuntamiento, pronunció un discurso que fue muy ovacionado. El himno nacional, durante la inauguración, fue entonado por 30 niños vestidos de soldados, oriundos del pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Al concluir el acto, se ofreció una comida y un baile. La fachada principal de la presidencia municipal veía hacia el norte. Al centro se ubicaba la entrada flanqueada por 3 ventanales en cada lado y en su costado oriente también tenía 3 ventanales. Aquí, como podemos ver, donde estoy marcando con verde, estaban los 3 ventanales en cada uno de los extremos y los 3 ventanales en el lado oriente de la presidencia. Como dato relevante, mencionamos que la edificación no contaba con reloj cuando fue inaugurada. En 1915, durante la lucha revolucionaria, las fuerzas zapatistas iniciaron incursiones en San Cristóbal, destruyendo y quemando el mobiliario y los archivos de la presidencia municipal, en donde se perdió, desafortunadamente, gran parte del acervo histórico de la comunidad. Para el año de 1926, el Palacio Municipal ya contaba con un reloj, y del cual les hablaré más adelante. Años después, al frente de la presidencia, se ubicaba una pequeña explanada, delimitando su área con una balaustrada, con 2 pequeños bustos sobre una base de cantera. La escultura de la derecha
correspondía al Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, y la de la izquierda al cura Miguel Hidalgo. Aquí podemos ver parte de donde se encontraban estas dos esculturas. En este extremo, en el extremo derecho, Benito Juárez García, y en el extremo izquierdo el busto de Miguel Hidalgo. La demolición de la antigua presidencia municipal se acordó el 20 de marzo de 1969, mediante el acta de Cabildo número 13, y el 25 de febrero de 1969 fue inaugurada la nueva presidencia municipal, ubicada entre la avenida Juárez Sur y Adolfo López Mateos. El reloj. El reloj fue colocado en este espacio 5 años antes de que se inaugurara la presidencia municipal. El 23 de febrero de 1905, un grupo de vecinos de la villa de San Cristóbal solicitaron al ministro de Gobernación que donara a la villa el reloj viejo de Palacio Nacional. Sin embargo, esto nunca sucedió. Una fotografía antigua de la presidencia municipal, fechada para el año de 1923, da cuenta de que este inmueble continuaba sin reloj para ese año. Finalmente, la añoranza que siempre tuvieron los habitantes de San Cristóbal de tener un reloj en su comunidad se hizo realidad. Para el año de 1926, el Palacio Municipal ya contaba con un reloj. Este fue colocado al centro de la fachada norte de la presidencia municipal, a la altura de la entrada principal. Se realizó una modificación arquitectónica al frontispicio con el objetivo de albergar al reloj. El reloj se compró a la compañía alemana Hermanos Wiener, dueños de la joyería y relojería La Perla. El reloj es uno de los íconos de los oriundos de San Cristóbal, porque representa el esfuerzo, unión y trabajo comunitario. Para comprar el reloj, la autoridad encabezada por el presidente municipal, Antonio Macé, solicitó la cooperación voluntaria de la comunidad, y cada habitante de San Cristóbal aportó lo que tuvo en sus posibilidades. Por testimonios orales, se sabe que un ciudadano no tenía dinero en efectivo para cooperar, y lo único que pudo aportar fue una cerdita. El mecanismo del reloj era a base de engranes y también tenía un mecanismo de cuerda, contrapeso y carrillón de 3 campanas. Las piezas son de bronce, hierro y acero. Recién se instaló el reloj en la presidencia municipal. El encargado de darle cuerda con un crán fue el señor Emeterio Paredes Rosales, quien trabajaba en la presidencia municipal. Sin embargo, su actividad se vio interrumpida en el año de 1944, cuando fue privado de la vida, debido a que él tenía bajo su resguardo las llaves de la cárcel de la presidencia municipal. Otro lugar a destacar en esta imagen es el Corral del Consejo, que es el que estoy aquí marcando. En el extremo sureste de la presidencia municipal se ubicaba el Corral del Consejo, que era el lugar destinado en los pueblos donde se colocaban los animales que hacían daños o perjuicios en las propiedades de los vecinos. Era un corral en el que se encerraban las cabras y otros animales que estaban sueltos, que habían hecho daño en los sembradíos, los cuales serían subastados si no se presentaba el dueño a reclamarlos o pagaba los desperfectos. Otro punto importante a que resaltar es donde estoy marcando con verde, que sería el antiguo billar. En el costado poniente de la presidencia municipal se ubicaba el billar. Era una construcción de planta rectangular con un portal y techo de teja, propiedad del señor Manuel González Cepeda. Y pues bueno, tenemos una pequeña sección del jardín en donde únicamente se observan 2 árboles, que eran 2 árboles de alcanfor, y se observa una sección de lo que actualmente, ya no se alcanza a ver muy bien, estoy marcando aquí con verde, de lo que actualmente sería la avenida Juárez Sur. Bueno, en segundo plano observamos la Sierra de Guadalupe, la imponente Sierra de Guadalupe,
resaltando el Ejecatepetl o Cerro de la Cruz, en la parte posterior lo que algunos conocen como el Cerro de la Rodilla, el Pico Tres Padres y el Cerro Colorado. Es importante mencionar que en este Ejecatepetl es donde se encontraba el antiguo asentamiento prehispánico que le da el nombre tanto a la cabecera municipal como al municipio. En la Cuenca de México, a orillas del lecho del antiguo lago de Texcoco, se ubicaba el asentamiento prehispánico del Ejecatepetl sobre las laderas norte y noreste de la Sierra de Guadalupe. Actualmente, en el sitio arqueológico se ubica el Parque Ecológico Ejecas, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Parque Estatal Sierra de Guadalupe. Por su posición geográfica, se sitúa en un lugar estratégico, siendo un punto clave para el control de las rutas comerciales entre las regiones del norte y la Cuenca de México. La ocupación de este asentamiento prehispánico, pues bueno, abarca desde el periodo preclásico formativo, durante el clásico y posclásico, continuándose con la conquista, la época virreinal y hasta el día de hoy. Entre las evidencias arqueológicas que es posible observar actualmente en el sitio, se encuentra la piedra equinoccial, que aproximadamente sería donde estoy poniendo el puntito, lo que se conoce como el vigilante o la zona de los acantilados, marcando, y en el extremo sureste se encontraría la cueva de los Tecotines. Y pues bueno, también tenemos lo que se conoce como la piedra del sol y la luna. En sus laderas se encuentran distribuidos restos arquitectónicos de terrazas, montículos, muros, plazas y abundante cerámica. Bueno, una sección de lo que sería esta parte de la Sierra de Guadalupe corresponde a lo que actualmente es el ejido de San Cristóbal Ecatepec. Los habitantes de San Cristóbal se vieron beneficiados con la reforma agraria con la dotación de tierras de régimen ejidal al concluir la lucha revolucionaria. El 24 de septiembre de 1934 se le otorgó una superficie de 568 hectáreas afectadas a la hacienda de Jáuregui, otorgándose la posesión y deslinde total el día 16 de enero de 1935. Posteriormente, el 24 de octubre de 1945, le fueron otorgadas 600 hectáreas más. Es importante mencionar que una sección de lo que sería la ladera noreste del Ejecatepec perteneció al antiguo rancho de Jajalpa, perteneciente a los hermanos González, que sería aproximadamente aquí donde estoy marcando con verde. Y otra sección que la gente de la localidad lo conocía como La Loma, perteneció a un coronel de apellido Serrano. Y pues bueno, una parte hacia donde estoy marcando, donde se encuentra el lado oriente del Ejecatepec, formaba parte de la hacienda de Jáuregui. Ya solo para concluir lo que sería la descripción de esta imagen, quiero leerles una pequeña descripción que se hizo en el año de 1884 sobre San Cristóbal. Van a decir ustedes por qué es 1884 si esta imagen corresponde a 1940. Me pareció pertinente mencionarla porque describe tal cual como se encontraba San Cristóbal para la década de los años 40 del siglo XX. Cito: en 1884, en el Diario del Hogar, publicó un artículo intitulado San Cristóbal Ecatepec, en el cual se realiza una reflexión sobre el estado que presentaba la cabecera municipal y se preguntaban por qué esta histórica población no había logrado un desarrollo a causa del paso del ferrocarril y por estar cercana a la Ciudad de México. Se mencionan las características de la población, destacando que vivían tranquilamente con los productos del comercio, la agricultura y la arriería. Se rememora que después de ser inaugurado el ferrocarril, la actividad comercial era redituable por el constante consumo de mercancías, semillas y alimentos. El tránsito de carros, jinetes y ganado era incesante.
en el Camino Nacional de Pachuca, cercano al barrio de San José Zajalpa. Rumbo a la Casa de Morelos había varias tiendas muy bien surtidas, grandes mesones y numerosas fondas. El cultivo del maguey, maíz y frijol y cebada era redituable, así como el comercio del tequesquite. Sin embargo, esa época de bonanza terminó y para el año de 1884 quedaban pocas tiendas y fondas en el barrio de Zajalpa y un gran número de casas estaban abandonadas y otras en ruinas, y la población en general mostraba signos de pobreza. Con relación al centro de la población, se menciona que la fachada del templo de San Cristóbal se había derrumbado a causa de un terremoto ocurrido en años anteriores y que en 1884 se continuaba restaurando por falta de recursos económicos. Las casas eran de humilde apariencia y tenían una distribución dispersa. La tierra era blanquecina y reseca y había abundantes magueyes, árboles de pirul, y algo muy peculiar eran las calabazas colocadas sobre los techos de las casas. Se destacaba un panorama desolador y desconsolado de la localidad, pero podía cambiar si así lo proponía la población y el gobierno, buscando nuevos medios de subsistencia, dado que el comercio local estaba muerto y la agricultura tampoco generaba ganancias. Se enfatizaba que era de vital importancia que la población se dedicara a la explotación de las artes y la industria como fuentes pertinentes de comodidad y de desarrollo. Se menciona que no se realizaba ningún tianguis en la localidad y las personas acudían a poblaciones distantes como la Ciudad de México, Texcoco y Cuautitlán. Cada casa contaba con un pozo artesiano y se pensaba introducir el agua potable de un ojo de agua que existía en el Cerro de la Cruz. Se cierra la cita. Con esto, pues bueno, doy por terminada la exposición de esta imagen de San Cristóbal y pues bueno, si tienen alguna duda con respecto a la participación también de los compañeros Aristeo Duarte y de Ignacio Villegas, los escuchamos. Aristeo y Ignacio, si gustan pasar por favor acá. Nos explicó usted del billar. Ajá. Cuando entró la secundaria aquí a Ecatepec, era presidente municipal mi papá, Estanislao Duarte, y allí donde fue el billar fue la primera, el lugar donde se llevó a cabo la secundaria. Posteriormente, donde está el corral del consejo, allí era un auditorio. ¿Era qué? Era un auditorio. Ahí se llevó primero, segundo y tercer año de secundaria. Ahí estaba el Teatro del Pueblo. Sí, en el teatro. Posteriormente, Estanislao Duarte construyó la primera secundaria aquí a un costado de la tumba del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Así fue como entró la secundaria aquí a Ecatepec. Gracias, don Aristeo. Le comento tantito con respecto a lo que mencionó del Teatro del Pueblo, que se encontraba en este espacio. Ese fue construido ya en la década de los años 50, pero sí tiene usted razón, que fue construido en donde se encontraba el antiguo corral de consejo. Sí. Gracias. El corral de... Consejo. Corral de los animales. Sí, se conoce como corral de consejo. Ah, sí, perdón, yo tenía una pregunta, tengo una duda ya desde hace algún tiempo. ¿En qué año se construyó el palacio municipal? ¿El antiguo? Bueno, sí, el primero, digamos. Bueno, como mencioné, fue en 1910 cuando fue la inauguración. 20 de diciembre de 1910. ¿Y antes hubo otro? Seguramente sí hubo otro, porque bueno, las fuentes nos dicen que donde se encontraban las instalaciones de la Alcaldía Mayor. Es muy probable que se haya encontrado igual en ese extremo, digamos en el extremo sur. Pero no hemos encontrado la evidencia exactamente del lugar, pero es muy probable que fuera en ese mismo lado,
porque finalmente, por ejemplo, la nueva presidencia municipal se construyó más al sur, aproximadamente por aquí, pero manteniendo la misma orientación. Por ejemplo, donde se encontraba el antiguo Palacio Municipal, ahorita se encuentra el kiosco. Esa era su ubicación. Por ejemplo, los que se conocen como la trilogía, aproximadamente estaría por aquí mismo. Y entonces el nuevo Palacio Municipal, por acá. Pero entonces no hay información de en qué año se haya construido ese... El anterior, digamos, el primero, no. Hay una fuente que dice que se encontraba la alcaldía mayor, pero no tenemos mayor dato de cuándo se construyó y en dónde está ubicado. Pero sí se menciona. Sí, esto lo pregunto porque resulta que, ya ve que en el Face hay mucha información, pero vaga a veces. Alguien comentó que cuando fusilaron a Morelos, que realmente no había sido aquí en la casa, bueno, ahora la casa de Morelos, sino en el Palacio de San Cristóbal. Pero digo que si en ese tiempo no había palacio, que yo No, sepa. las fuentes nos dicen que fue frente a... se me fue el término, la casa de los virreyes. Sí, o sea, eso sí es algo... Ajá, exacto, la casa o palacio de los virreyes. Sí, es lo que se ha aceptado ya por... Pero esa persona decía que no, que era un palacio antiguo de San Cristóbal. No, en el centro de San Cristóbal no hay referencias de un palacio antiguo, así son. Es aquí, lo que actualmente es Museo Casa de Morelos. Sí, es lo que se sabe. Si me permite tantito, Ah, sí. con el permiso. No alcanza. No, así. Sí, se oye. Así es. Vamos a ver qué va a decir. Miren, los datos que nosotros tenemos de las encomiendas, cuando la conquista rectificó, fue el 13 de agosto de 1521. Bien, entonces, para 1531 ya fueron corregimientos. Y Chiconautla era la cabecera política y perteneció Tecama, Coacalco, que era un barrio de Catepec, y Xaltocan, pertenecieron al corregimiento de Chiconautla. Para 1640, Chiconautla pierde la cabecera política como corregimiento, porque contaba con 440 tributarios. Y Ecatepec, San Cristóbal Ecatepec, tenía 1230 tributarios. Entonces, ya pertenecimos a la alcaldía de Ecatepec de Morelos y perdimos la cabecera política como corregimiento. Posiblemente en ese entonces ya el lugar de justicia pudo haber sido donde ahorita está la trilogía o donde antiguamente estaba el Palacio Municipal. Quiero entender eso, porque aquí fue ya la cabecera política, que ya perteneció aquí a los TOC, Santa Clara, Tulpetlac, Santa María, Santo Tomás, los pueblos fundadores y las 3 rancherías, que fue San Andrés de la Cañada, Pueblo Nuevo y la ranchería de Atauteco, y 2 barrios, San José Casalpa y el Calvario. Así fue como se inició en 1640 la cabecera política de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos.
tenemos algunos comentarios en las redes sociales. No, solo saludos desde... A ver. Sí, a ver. Ajá, ¿los tienes ahí? Porque acá me cuesta trabajo leer. A ver. Saludos, no hay ni una sola pregunta. Saludos desde San Pedro Jalostoc. Saludos desde... ¿tienes ahí el dato de Guanajuato? Desde... San Pedro, Jajalpa. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Jesús Trujillo. Sí. Gracias por vernos desde Dolores Hidalgo, sí, Guanajuato. gracias. Un saludo. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones en su mayoría. Teresa Castillo. ¿No? Patricia Sánchez, Salvador Sánchez. De San José Jajalpa, saludos. Guillermo Fragoso Enríquez de San Pedro Jalostoc. Luz María Salinas. Bueno, hay bastantes comentarios y personas conectados. Pero no hay preguntas al momento. Lupita. Buenas tardes. Quiero hacer nada más una pregunta. En relación a la cruz que está ahí en la espinita, ¿verdad? ¿Era de madera o de piedra? No era de piedra, seguramente era de cantera. Por ahí hay otra fotografía que es propiedad del INA, que se encontraba esta cruz en el extremo noroeste, en lo que ahora sería la avenida Morelos aproximadamente, y pues bueno, ahí se ve claramente que la cruz era de piedra. Sí, otra cosa. ¿No había cruz atrial? Al centro no tenemos el reporte de cruz atrial. No. Otra cosa. A ver, entendí, ¿la barda de piedra era así fue siempre o era No. como en todos? Mencioné que originalmente la barda era alta y ondulada. Por ahí hay algunas fotografías donde, bueno, tiene como referencia la escala, porque hay algunas personas, entonces la barda se ve mucho más alta. Ya para la década de los años 40 ya es bajita y mucho más ondulada. Por referencias orales se menciona que pues, bueno, muchos niños utilizaban las onditas de la barda atrial para jugar y era muy fácil que ellos subieran. Por eso es que se tiene la referencia de que en algún momento decidieron bajarla de altura. La causa, pues bueno, no la sabemos, pero por lo menos las referencias fotográficas nos ayudan para llegar a esta conclusión. Gracias. ¿Rosa? Sí, yo quiero preguntar, primero allá lo que estaba mencionando el señor Aristeo, ¿construirían un palacio municipal ahí en el centro o todo o haya sido aquí en Casa de Morelos? O sea, tengo esa duda de que si existieron ambas a la vez también. Hay una referencia, ahorita no recuerdo el autor ni el año, pero sí se dice que en el centro de la población de San Cristóbal, o sea, es muy claro, en el centro de la población de San Cristóbal, es decir, aquí se encontraba la construcción donde se encontraba el alcalde mayor. Entonces, por eso es que sabemos que existió una construcción ex profeso para que estuvieran estas autoridades. Es muy probable que igual se encontraran en el extremo sur de lo que es el centro de la población. No tenemos la certeza exactamente dónde se ubicó, pero cuando estaba haciendo la investigación de la presidencia, encontré el dato de que la construcción se llevó varios años. Entonces, es muy probable que haya sucedido lo mismo que cuando se construyó la nueva presidencia municipal. Se avanzaba en la construcción de la nueva presidencia en algún otro espacio, en el mismo extremo, mientras la otra seguía funcionando. Cuando la nueva presidencia que se colocó aproximadamente aquí ya estuvo lista, pues se decidió demoler la antigua. Esta mencioné que se destruye en 1969, en el mismo año exactamente que fue inaugurada la nueva presidencia. La actual. Ajá, la actual. Lupita. Otra pregunta. Yo me acuerdo que había una barranca por ahí.
Había varias barrancas, pero bueno, Pero aquí, donde estoy marcando, es donde está la trilogía. Exactamente es el cauce de la barranca. Sí, porque me acuerdo que pasábamos un puertecito. Sí, exactamente donde está la trilogía, enfrente pasa la barranca. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran comentar, don Aristeo o don Ignacio, para cerrar esta charla de hoy? ¿Vale? ¿Algo que usted quiera comentar para finalizar? ¿Comentar qué? ¿Algo que quiera usted agregar? ¿Para qué? ¿Algo que quiera aportarnos para terminar? ¿Para terminar? Para terminar la plática. ¿Sobre qué tema quiere usted? Sobre Santa María. Los Sobre Santa María. los Santa María. Bueno, hemos narrado lo que se vivió 64, 66, pero el desarrollo de Santa María de Chiconautla no depende de esos 3 años, 4 años, 3 años, sino simplemente que el pueblo fue progresando con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones económicas. La mayoría, como dije en un principio, el 80% era campesina. Los demás se dedicaban al comercio, el 20% al comercio, otro tipo de negocios para sobrevivir. Fue en la época cuando viene el desarrollo industrial al municipio de Ecatepec, beneficia a toda la región, no solo a Santa María Chiconautla, a Tuxtepec, a Santa Clara, a San Pedro Jalustó, a San Cristóbal de Ecatepec, a Santa María Chiconautla, a Tlautenco, Totolcingo, San Miguel Totolcingo, Iztapan, Neslipaya. O sea, toda la región se benefició. ¿Por qué? Porque aquí en la zona de Santa Clara hubo mucha industria. Estuvo la General Electric, que daba por lo menos, tenía como 1000 obreros en ese entonces. Estuvo Sanitarios El Águila, también tenía un porcentaje alto de obreros, tal vez unos 2000 obreros. Aquí el aluminio Almexa Industrial Mexicano también tenía como 500 trabajadores. Aceros Ecatepec también tenía muchos trabajadores aquí en Tepetlán. Después vino la cartonera industrial de San Cristóbal de Ecatepec. También aportó mucho trabajo a los mismos de la región. Fue como la gente, nosotros fuimos progresando económicamente, desde luego que se revertió en educar a las nuevas generaciones. En aquel tiempo yo recuerdo cuando antes de que hubiera ese cambio de industrial, había, para poderse hacer de profesionista, necesitaba irse los que podían irse a la secundaria hasta la Ciudad de México, o fueron profesionistas a la Universidad de San Ildefonso, ¿sí?, a la Ciudad de México. Ahora no, las universidades se extendieron. Tenemos en Aragón, ahí tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos el Politécnico aquí ¿cómo se llama? En esta parte de aquí por terrenos de Tuxtepec. Ahí está una buena institución del Politécnico Nacional, lo que antes tenía que ir hasta allá, hasta Santo Tomás, o aquí en Zacatenco. O sea que nos ha beneficiado el desarrollo, pero fue a partir de 1950, cuando se industrializó. Yo recuerdo allá cuando yo empecé como obrero, a los 18 años, en barras y perfiles, no sé, no había sindicato, no había limitaciones, simplemente
nada más preguntaban, ¿sabes leer y escribir? Que sí, a trabajar. Ahora no, ahora piden por lo menos posiblemente ya ahorita sea la preparatoria mínimo ya, pero todos ya piden licenciaturas, y por eso se debe a que hay muchas universidades aquí en la Avenida Central. Hay también un colegio muy grande de la universidad, ¿sí? Y así es como ha venido el desarrollo de la República Mexicana, pero fue gracias a la industrialización impulsada, empezando con el fraccionamiento industrial Vallejo. Ahí fueron ejidos expropiados por el gobierno para darse terreno a los industriales, condonando impuestos, condonando impuestos. No recuerdo, tal vez 5 años de condonación de impuestos. En Catepec, aquí en el Estado de México, también condonó impuestos, tal vez igual la misma proporción. 5 años de condonación de impuestos para que vinieran a invertir aquí. Por eso se vinieron los industriales para acá, encontrar mano más barata y evitar muchos más impuestos. Ahora las cosas son al contrario. Muchos industriales han corrido precisamente por la cosa del gobierno, y de que no se entiende muy bien con las asociaciones industriales. El gobierno se entiende muy bien. Empezando cuando estuvo el licenciado Luis Echeverría, él quiso quedar bien con los obreros y los campesinos. Se fue a quedar allá por Sonora en una Navidad, en una ranchería, ¿sí? Para salir en la foto y que resumirle al país que él era del pueblo, ¿sí? Le quiso aumentar a los obreros. Recuerdo una vez que nos aumentaron un 22%, era desproporcionado un aumento del 22% en los salarios. Entonces los industriales sintieron el golpe económico, inmediatamente le contestaron al gobierno con un aumento de precios en los artículos de primera necesidad y en todos los productos industriales, ¿sí? Echeverría, al ver que pasaba, que la reacción del inversionista era en plan negativo a lo que él proponía, le lanzó otro aumento del 22%, con lo cual muchas empresas pequeñas quebraron, no pudieron soportar esos 2 aumentos. Nos decían en la fábrica, prepárense porque les viene un buen aumento de salario, pero al mismo tiempo decían, en forma de broma o sorna, decían, pero ya verán lo que se va a venir después. Y efectivamente así fue. Al ver los industriales esos 2 aumentos, empezaron por la otra línea. Yo recuerdo, por ejemplo, el mueble sanitario, sus paredes eran de 11 milímetros de espesor. Al ver que ya no podían aumentar salarios y soportar más aumentos, empezó el industrial a rebajar. En lugar de 11 milímetros, les puso de espesor 7 milímetros. Fíjense nomás. El mueble está muy sencillo. Los tornillos, metales, todo adelgazó, ¿sí? Y eso se debe a la crisis. Afortunadamente, pues estamos viviendo, según dice el gobierno, por las remesas que mandan los migrantes que están allá en Estados Unidos, los compatriotas están allá, y que mandan esos remanentes para acá, a sus familias, y que eso nos ayuda a sostener la economía del país. Pero sí, estamos aquí, mucha gente está muy limitada. Hay dineros ahorita. ¿Alguna vez pensamos que íbamos a conocer un billete de 1,000 pesos en las manos? Nunca, ¿verdad? Yo recuerdo en 1950, en esos años, que salieron los famosos billetes de 50 pesos y les decían los ojos de gringa,
¿sí? No el que traía un billete de 50 pesos, ya se sentía rico, porque el sueldo era de 6 pesos, se imaginan, no 50 pesos, pero eran los que ya estaban como a nivel de mando en las industrias. Los demás obreros estábamos por los pueblos. Que sí me vino una crisis muy pesada. Aún así, podíamos mantener la familia, que crecieran los hijos y mandarlos. Por ejemplo, para el caso particular mío, pues no sé cómo lo hicimos, y mucha gente se admiró, que los 8 hijos que hubo en la casa de ustedes, los 8 fueron profesionistas, todos los 8. La escuela primaria. Se sorprendían las... ¿La escuela primaria dónde la estudió? ¿Aquí en la primaria Morelos? ¿En dónde estudió la primaria? Yo estudié la primaria, empecé precisamente en la escuela, en el saloncito que está en la escuela, pegado a la parroquia, porque era ahí era en el monasterio, un monasterio de 4 frailes, ¿sí? Cuando se empezó a construir la capilla abierta en Cenenobra, arriba de un salón que se llamó Riva Palacio, Fernando Riva Palacio. Ahí empezamos a cursar, los parvulitos que le decían. Ahí entre ahí, hasta 1942, hizo la escuela Justo Sierra, pues el lado Labra, en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Nuevo Laredo. Ahí a un lado hizo la escuela, muy moderna, muy bonita, con pisos de mosaico, escaleras de granito, con mucha, hasta éramos los directores, los 2 directores de primaria que tuvimos, que fueron muy buenos, consiguieron herramientas de horticultura en la Secretaría de Educación Pública, y nosotros como alumnos nos ponían a cultivar las hortalizas ahí, se sembraba zanahoria, cilantro, cebolla, lechuga, y en la hora del recreo, que nos daban en la escuela, en lugar de irnos a jugar, los ponían los directores a reservar esos cultivos. Había un pozo de la Noria, a uno de la escuela, tenía 4 metros de profundidad, consiguieron una bomba de moto de gasolina y sacaban el agua para regar la horticultura, y todo ese producto lo vendía la dirección para comprar útiles de limpieza, de aseo, y ahí sacaba para la utilidad, para comprar útiles de aseo. Entonces sí, vi una época de eso, recuerdo, esa escuela fue muy bonita y muy hermosa para mí, me deja muchos buenos recuerdos, porque ahí también estudiaron la primaria mis hijos, ahí todos estudiaron la primaria. Ya de la secundaria ya empezaron aquí en la Emiliano Zapata, aquí en San Cristóbal de Catepec, y después ya se fueron a la Ciudad de México a las vocacionales y preparatorias, y allá en las universidades, es como salieron, pero lo hicimos, ¿cómo? Como hacía en la casa, comiendo frijoles, pues ni modo, no había de olores. O los hacíamos profesionistas, porque ya no eran los tiempos de comprar tierras y tierras, ya la tierra estaba acotando, ya no éramos para comprar hectáreas y hectáreas para hacer los rancheros, los soldados, no, ya la tierra estaba cara, se fue careciendo. Entonces, con un pedazo de tierra que nos heredaron, ahí hicimos la construcción del hogar, y ahí tenemos conservando todavía el lugar, ¿sí? Así vivimos y así crecimos. Digo, mucha gente se sorprendía que cómo le hacía yo trabajando. Trabajé desde que empecé a los 18 años a trabajar tiempos extras en las fábricas. Nunca me negué a quedar un tiempo extra. Al contrario, lo recibía yo con gusto y me aguantaba yo 16 horas continuas trabajando. En las 32 horas continuas también, en 4 turnos que me dejaron solos en el departamento. No pude abandonarlo porque eran hordos y tenía yo que estar atento. Teníamos ahí, ya estábamos en nivel estándar y teníamos de peligro
el gas a las Américas, que está cerca de lo que es ahora el ideal estándar. Entonces, si disparábamos uno de los hornos, podía hacer explosión. Cuando se cortaba la corriente en la calle, como se alimentaban los quemadores hornos con gas y aire para hacer combustión, entonces fíjense nomás el peligro. Cuando se cortaba la corriente en la calle, automáticamente los tubos compresores se paraban, dejaban de alimentar aire a los quemadores, y entonces las flamas del gas se hacía uno dentro del horno y hacían pequeñas explosiones. Corríamos a cerrar las válvulas. Algunos tenían válvulas automáticas, otros manuales, que nos teníamos que subir a la bóveda del horno a cerrarla manualmente. Así vivimos, pero salimos y aquí estamos todavía. De manera breve. Preguntan que cuándo se fundó el barrio de... El Calvario. El Calvario. ¿Cuándo y por quiénes? Oh, qué pregunta. Bueno, yo creo que el barrio del Calvario, bueno, si nos vamos desde la época prehispánica, hay evidencias arqueológicas, por lo menos desde época teotihuacana, hay también ocupación de Xica. Si ya hablamos del periodo virreinal, es muy probable que cuando bajan a la población del Ejecatepetl, pues bueno, se asientan en el centro de San Cristóbal, y es muy probable que igual durante el siglo XVI ya tuviéramos ocupación en la cima de lo que es el Cerro del Calvario, debido a que ahí fue construida una pequeña capilla. Hay quien propone que la capilla del Calvario posiblemente sea más antigua que el templo de San Cristóbal. Pues bueno, de manera generalizada se ha datado esta capilla como de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Y pues bueno, ahí hubo tanto ocupación originaria como ocupación ya mestiza y también española. Pues bueno, esto lo podemos ver en los registros del archivo parroquial, porque pues bueno, ahí viene un listado de los pobladores de esta localidad, y pues bueno, muchos de los apellidos que actualmente sobreviven en el barrio del Calvario vienen en estos registros parroquiales. Y pues bueno, de manera breve, don Aristeo, le cedo el micrófono para que nos diga algunas palabras de despedida en cuanto a su intervención, por favor, de manera breve. Bien, como despedida, muy en breve, el patrimonio de Santo Tomás Chiconautla fue el arrierismo. Después del arrierismo fue la agricultura. Se sostuvo de la caza y pesca, el pato, la codorniz, los chicuilotes, en fin. Últimamente, 1.200 hectáreas fue el sistema de riego que fue elegido que más produjo forraje a la cuenca lechera de Tizayuca. Bien, agradezco esta intervención histórica que nos agrada y nos lleva a recordar aquellos tiempos de nuestra infancia, cómo se sufrió, cómo se trabajó, y esperamos que se siga conservando estas tradiciones, que el grupo de la Academia de Historia y Cultura de Ecatepec dure para siempre, que vengan otras generaciones con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo de llevar
a cabo nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Gracias, muchas gracias por su amable atención. Rosa, están platicando mucho aquí en el auditorio, los compañeros no ponen atención. Bueno, ya con esto damos por concluida la sesión de este día y de este año. Esperemos vernos próximamente. Y pues bueno, para eso le cedemos el micrófono a Rosa Meneses. Bueno, pues este año cerramos ya con esta sesión de los cronistas, una imagen, una crónica. Esperemos que el siguiente año sigamos con estas sesiones y pues vamos a entregarles sus reconocimientos a los cronistas que están aquí presentes con nosotros. Aristeo Duarte Romero, le hago entrega de su reconocimiento. Muchas gracias por venir. Muy amable, Muchas gracias. Bienvenido siempre a la Casa de Morelos. Ignacio Villegas Cedillo, también entrego por el tema Ignacio Villegas Cedillo. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí? De Santa María Chiconauta. Gracias por estar aquí. A la doctora, muchas gracias. A la doctora por su Tema que presentó hoy. San Cristóbal de Catepec de Morelos. Angélica Rivero, gracias por su participación. Y otro reconocimiento para ella como coordinadora del ciclo de conferencias Ecatepec, una imagen, una crónica durante el año 2023. Aquí se me entregó. También voy a hacer un reconocimiento de Albino Rivero López, que vino la otra ocasión y que participó con los cronistas de Guadalupe Victoria. Gracias. Pues gracias y esperamos seguir el siguiente año con estas sesiones. Y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Les agradecemos y pues, gracias a los que están conectados por seguirnos y pues vamos a seguir presentando estas sesiones. Gracias a todos los que están aquí presentes también. Buenas noches a todos. Muy agradecido. No, gracias por la Nos retiramos. Gracias por Nos retiramos ya. Ahí mi asistente. Pero nos van a tomar una foto. ¿Se quedan ahí? Sí, no, ustedes ahí sentaditos. Y acá nos acomodamos. Vamos a parar. Vamos a levantarlo así. A ver. Espérame.